Chile, 20 de febrero de 2026. Los temas principales que se van a tratar son las complejas soluciones de infraestructura penitenciaria, las millonarias inversiones y adaptaciones en la vivienda social, la búsqueda de mentes brillantes para el registro de patentes biotecnológicas y el minucioso registro legal de la fe y la ausencia humana. Y antes de entrar en materia, resulta importante recordar a quien nos acompaña en este análisis a fondo que nuestra misión aquí es básicamente examinar estos datos y licitaciones de forma rigurosamente imparcial. Eso es. No se trata de valorar o criticar las decisiones políticas que hay detrás. El objetivo es desgranar los hechos para comprender cómo funciona esa compleja maquinaria que mantiene operativo a un país entero. Vale, vamos a desgranar esto de inmediato porque la cantidad de información y el contraste brutal entre los diferentes frentes que atiende una administración pública resulta, verdaderamente cautivador. Desde luego. En esta exploración detallada vamos a sumergirnos en los engranajes invisibles de lo cotidiano. Y, a ver, para empezar, hay un rompecabezas logístico en el norte. Específicamente en la región de Antofagasta, que parece sacado de un manual de ingeniería de situaciones extremas. Resulta que el establecimiento penitenciario de Antofagasta tiene un problema crítico de infraestructura. Se ha detectado una grieta estructural en el estanque de sedimentación de su planta de tratamiento de aguas hervidas. Un asunto muy delicado. Quien lea esto de pasada podría pensar que estamos ante una simple reparación de fontanería a gran escala, un cambio de tuberías y ya está. Pero la realidad operativa es un laberinto. Es un laberinto técnico y, sobre todo, un laberinto de seguridad. Para entender la magnitud real de esta situación, hay que ir al fondo del por qué no se puede simplemente cerrar la llave de paso. Claro. Vaciar el estanque y arreglar el problema. Un estanque de sedimentación es el corazón del tratamiento de aguas residuales. Es donde los residuos sólidos se separan del agua. Ya. Lo que indican los estudios técnicos es que para efectuar esta reparación de forma segura, resulta absolutamente indispensable paralizar la planta existente por completo. Paralizarla por completo. Y aquí es donde la ingeniería choca frontalmente con la cruda realidad social y penitenciaria. Resulta inviable apagar ese sistema, ni siquiera por unas horas, porque el recinto opera con un nivel de internos que se encuentra al límite absoluto de su capacidad. Espera, a ver si lo entiendo. Estamos hablando de que no hay absolutamente ningún margen de maniobra, ¿verdad? Ninguno. Porque si se paraliza la planta de un recinto sobrepoblado en pleno desierto de Antofagasta, pues el riesgo de una crisis sanitaria interna es inminente. Exacto. Se generaría un colapso sanitario en cuestión de horas. Por lo tanto, la solución que la burocracia y la ingeniería han tenido que articular no es reparar directamente. Ah, ¿no? No, es proyectar la construcción previa de una nueva planta de tratamiento auxiliar. Madre mía. Hablamos de levantar una instalación temporal con características de procesamiento muy similares a la principal. Tiene que ser capaz de absorber toda la demanda biológica del recinto para luego derivar el flujo, aislar la planta dañada y recién entonces reparar la grieta. Es una maniobra de una delicadeza tremenda. Sería el equivalente exacto a intentar cambiar el motor de un coche mientras circula por la autopista a 120 kilómetros por hora. Totalmente. No se puede detener el vehículo en ningún momento, pero hace falta reemplazar el corazón de su funcionamiento. Esa es exactamente la situación. Y lo que añade una capa de tensión asombrosa es pensar en la logística interna. Imaginemos la introducción de maquinaria pesada, materiales de construcción y cuadrillas de operarios civiles dentro del perímetro de seguridad de una cárcel de alta complejidad. El que tiene tela. Y hablando de seguridad, revisando la documentación al milímetro, salta a la vista un dato que complementa este ecosistema cerrado. En paralelo a esta urgencia sanitaria, se está gestionando una red de seguridad tecnológica muy avanzada. Sí, lo he visto. Hay registros con albaranes fechados entre julio y agosto de 2025 para la entrega y recepción de equipos destinados a un sistema de inhabilitación de señales de equipos celulares, es decir, inhibidores de móviles. Lo cual demuestra que el Estado debe apagar incendios en múltiples frentes simultáneos dentro del mismo recinto. Sí. El riesgo biológico por un lado, y el riesgo de seguridad de las comunicaciones ilícitas por otro. Y hay un detalle financiero que no se puede pasar por alto en todo esto. Esto no ocurre en un vacío de fondos públicos ilimitados. Desde luego que no. Estas concesiones de obras manejan estructuras de pago milimétricas. La documentación menciona, para estas operaciones de inhabilitación de señales, una tasa de interés real anual del 4,85%.
Una cifra muy concreta. Resulta fascinante observar cómo el Estado utiliza modelos de financiación privada con tasas de interés tan específicas para garantizar la seguridad básica de sus prisiones. Es un microcosmos bajo presión constante. Lo fascinante aquí es cómo la Administración Central tiene que hacer malabares con recursos críticos en un mismo macro territorio, a menudo con propósitos que parecen diametralmente opuestos, pero que comparten la misma urgencia. Totalmente. Si conectamos esto con el panorama general del norte del país, se observa que un poco más al sur, en la región de Atacama, existe otra licitación pública de proporciones enormes en curso. A ver. Se trata de la asesoría a la inspección fiscal para la obra de conservación de los sistemas de riego del río Copiapó. El contraste es espectacular, la verdad. Lo es. Pone en perspectiva la dualidad del esfuerzo estatal en zonas áridas. Por un lado, se movilizan recursos de emergencia e ingeniería pesada para garantizar el tratamiento de aguas residuales y las condiciones sanitarias de una población reclusa en Antofagasta. Sí, Y por otro, casi simultáneamente, se invierte en mantener la infraestructura que provee de agua vital a la agricultura y a la economía entera del Valle de Copiapó. claro. Es el mismo recurso, el agua, pero administrado bajo lógicas de supervivencia penitenciaria en un caso y de desarrollo productivo y seguridad alimentaria en el otro. Y hablando de la gestión de la supervivencia y de las infraestructuras que sostienen la vida, resulta imperativo dar un salto hacia otro aspecto crucial que revelan estos documentos, el tejido social y urbano. Fundamental. Al observar los movimientos de recursos en la región metropolitana, el nivel de capital que se está reasignando para la vivienda social es verdaderamente monumental. Las cifras son enormes. Estamos hablando de una resolución que modifica la asignación de recursos y pone sobre la mesa más de 382.228 unidades de fomento. Ujú. Para dimensionarlo correctamente para quien nos escucha, la unidad de fomento, o UEF, es una unidad de cuenta chilena que se ajusta diariamente a la inflación. Por lo tanto, estamos ante una inyección de capital diseñada para no perder su valor real con el paso del tiempo. Una salvaguarda económica. De esa cifra gigantesca, la inmensa mayoría, más de 363.000 UF, va directamente a subsidios. Y es vital analizar el destino de esos subsidios. No se trata únicamente de levantar nuevos bloques de hormigón. Tratamiento térmico de condominios de viviendas sociales ya existentes. Un punto clave. Hay casos muy específicos señalados, como la regularización que se menciona para la copropiedad Julio César Los Quillayes Sector 5. Sí, sí. Quien conoce los inviernos de esa zona sabe que las temperaturas pueden caer drásticamente. No se trata solo de construir, sino de aislar del frío, de dignificar lo que ya existe y de proteger la salud respiratoria de miles de familias. Totalmente de acuerdo con esa lectura. Y lo que realmente merece un análisis profundo aquí es cómo esta burocracia, que desde fuera suele percibirse como un bloque monolítico, rígido y frío, Que lo parece, desde luego. pues demuestra tener mecanismos para adaptarse a la vulnerabilidad humana. Un ejemplo clarísimo de esta flexibilidad se está documentando en la región de Coquimbo, ¿Ah, sí? específicamente en la comuna de Ovalle. Allí, en los condominios Mirador de San Luis 1 y 2, se ha tomado una decisión administrativa que cambia vidas. Se han extendido los plazos legales para que las familias más vulnerables puedan reintegrar sus ahorros previos exigidos para acceder a la vivienda. Entiendo. Porque, claro, si una familia sufre un revés económico y gasta el ahorro previo que el Estado le exige para mantener el subsidio, normalmente quedaría fuera del sistema, ¿verdad? Ese es exactamente el riesgo. El sistema suele ser implacable, pero esta medida, de ampliar los plazos, reconoce la cruda realidad económica de las personas. Ya. Todo esto se enmarca bajo lo que se denomina el Plan de Emergencia Habitacional. Es fundamental comprender que no estamos hablando únicamente de transferencias de fondos, de albaranes o de números en una hoja de cálculo. No, para nada. Son políticas de contención críticas. El acondicionamiento térmico puede significar la diferencia entre la salud y un ingreso hospitalario por neumonía durante el invierno. Qué fuerte. Y la flexibilización de los plazos de ahorro es, en muchísimos casos, la única red de seguridad que evita que una familia pierda definitivamente la oportunidad de tener un techo y caiga en un ciclo de exclusión social severa. Esa sensibilidad institucional hacia las barreras específicas que enfrenta la población, pues se ve reflejada en otro proyecto interesantísimo, también en la región de Coquimbo. A ver, Se detalla el proyecto habitacional Ciudad Justa, Maestranza e Casa. De una oferta total de 38 unidades, lo que allí denominan departamentos y aquí llamaríamos pisos, se ha dejado constancia explícita y vinculante
de que 2 de esas viviendas están diseñadas, adaptadas e incluidas específicamente para personas con movilidad reducida. Un detalle importantísimo. Es un detalle de diseño universal que podría pasar completamente desapercibido en un mar de folios legales, pero cambia radicalmente la autonomía de quienes logren acceder a esos espacios. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? Que los subsidios y las normativas de construcción son, en el fondo, la materialización del intento de sostener a la sociedad en sus momentos de mayor fragilidad. Es una excelente forma de conceptualizarlo. El Estado construye y repara las bases físicas y sociales para que la vida transcurra con dignidad. Eso es. Pero al mismo tiempo tiene la obligación ineludible de anticiparse y proteger el futuro frente a desafíos que ya no son de ladrillo, hormigón o aislamiento térmico, sino puramente intelectuales y científicos. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque más allá de las carreteras, la gestión del agua o las viviendas, existe una trinchera invisible donde se está librando una batalla por la propiedad del conocimiento. Así es. El Instituto Nacional de Propiedad Industrial, el INAPI, ha lanzado una convocatoria pública que parece el guión de una agencia de inteligencia científica. Totalmente. Están buscando incorporar hasta 6 nuevos peritos para su registro oficial, pero no para cualquier área generalista, sino específicamente para la vanguardia técnica, el área de biotecnología. Y cuando se revisa el perfil profesional que están exigiendo, queda clarísimo que no buscan a cualquiera. Para nada. El nivel de hiperespecialización requerido es altísimo y responde a una necesidad defensiva del país. Es de una exigencia brutal. En los requisitos solicitan títulos profesionales de biólogos, bioquímicos, ingenieros en biotecnología molecular o civil bioquímico. Pero la criba no termina ahí. Establecen como una condición altamente deseable que estos profesionales cuenten con estudios de posgrado, ya sean magísteres e incluso doctorados, los famosos PhDs. Palabras mayores. Enfocados estrictamente en el área técnica de interés. Además, consideran preferente una trayectoria profesional en el sector superior a los 5 años. Prácticamente están intentando reclutar a la élite científica, a mentes brillantísimas, para que pasen a formar parte del registro de evaluadores del Estado. Si conectamos esto con el panorama general de hacia dónde avanza la economía global, pues se vuelve completamente lógico y urgente. La función principal de estos peritos será analizar, diseccionar y evaluar los antecedentes técnicos de las incesantes solicitudes de patentes de invención biotecnológica que llegan a la jurisdicción chilena. Que no deben ser pocas. Para nada, hay que dimensionar el campo de batalla. Vivimos en una era donde el volumen de avances médicos, de terapias génicas y descubrimientos biológicos es abrumador. Basta con revisar la documentación para ver la presión constante de empresas farmacéuticas internacionales. Claro, en los mismos registros se pueden observar constantes movimientos y solicitudes de patentes provenientes de gigantes globales, corporaciones con presupuestos de investigación y desarrollo que superan el PIB de muchos países. Exactamente. Firmas como FJ Malaros o Biomarin Pharmaceutical, entre muchísimas otras, que envían a sus ejércitos de abogados y científicos a proteger sus innovaciones en cada mercado. Y frente a esos ejércitos corporativos, ¿quién defiende el rigor científico del país receptor? Esa es la gran pregunta. En este ecosistema de altísima complejidad, la capacidad analítica y crítica de un perito estatal capacitado con un doctorado se convierte en el filtro más importante que tiene una nación. Ya. Si un perito comete un error por falta de preparación y aprueba una patente que en realidad es un simple ajuste menor de una molécula ya conocida, Un desastre. pues el Estado podría estar otorgando un monopolio inmerecido de 20 años sobre un medicamento crítico, bloqueando la entrada de tratamientos genéricos más asequibles para la población. ¡Qué barbaridad! Es la única barrera real para distinguir entre una verdadera innovación que merece ser recompensada y un intento corporativo de blindar el mercado. El sector público necesita imperiosamente que sus evaluadores estén al mismo nivel técnico o incluso superior que los científicos que redactan esas patentes en Suiza o Estados Unidos. Es literalmente armar un equipo de defensores intelectuales, una línea de frente compuesta por biólogos moleculares para salvaguardar el ecosistema de la innovación y la salud pública. Tal cual. Pero resulta fascinante observar un contraste. Mientras por un lado el sistema administrativo se vuelve extremadamente sofisticado, buscando doctorados para medir, evaluar y registrar la ciencia empírica más puntera, por otro lado emplea exactamente la misma meticulosidad burocrática para intentar medir, ordenar y registrar aquello que es por definición completamente inmaterial.
Es un giro muy curioso. Y esto nos lleva al cuarto tema de hoy, un terreno que resulta asombroso, que es la formalización legal de la fe. Es un fenómeno jurídico muy peculiar, la verdad. Resulta casi poético ver cómo el marco legal regula lo intangible con lenguaje de notario. En los registros públicos se evidencia la constitución oficial de diversas entidades religiosas a lo largo y ancho del territorio. Sí, he visto los expedientes. Por dar un par de ejemplos, en la región del Biobío, específicamente en la comuna de Cabrero, se ha formalizado el ministerio evangelístico permaneciendo en la palabra. Ujú. Y mucho más al sur, en las frías tierras de la región de Aysén, se ha constituido legalmente la Iglesia Cristiana de Coyhaique. Lo que resulta verdaderamente revelador de estos registros no es el hecho de que se formen iglesias, lo cual es bastante habitual, Claro, sino la anatomía interna de los estatutos que quedan plasmados en el papel oficial. Muestran de manera transparente y detallada la dualidad inherente a cualquier institución humana, por muy divina que considere su misión. se entiende perfectamente la necesidad de orden público, pero resulta paradójico, ¿no? Un poco, sí. Cuando se leen los elementos esenciales de estos documentos, el contraste es cautivador. Por un lado, dedican artículos enteros a establecer dogmas de una profundidad teológica inmensa. Dejan por escrito su creencia absoluta en la Santísima Trinidad, en el rol de Jesucristo, en la inspiración divina de las Escrituras. Todo lo espiritual. Hablan del ejercicio libre del culto, de apacentar al rebaño y de la evangelización como fin último. Pero, casi a renglón seguido, después de legislar sobre el destino del alma y lo eterno, bajan drásticamente a lo terrenal. Y tan drásticamente. Definen con un rigor corporativo que envidiaría cualquier empresa el rol de sus órganos de administración. Establecen la figura de un consejo de ancianos que debe gobernar la congregación, pero también aprueban e instituyen la figura clave de un protesorero. Y las funciones de este protesorero, como queda registrado de forma oficial, pues están muy lejos del misticismo. Absolutamente. Su deber legal y estatutario es revisar meticulosamente los libros de contabilidad, dar cuenta inmediata de cualquier irregularidad financiera que detecte y comprobar la exactitud material de los inventarios de bienes. Contabilidad pura y dura. Es fascinante cómo en un mismo expediente oficial conviven la fe infinita e incondicional en el Creador y la necesidad imperiosa de auditar hasta el último céntimo de los gastos anuales. Como el gran notario de la existencia. Ya, Exige que todo fenómeno colectivo, incluso la espiritualidad más profunda, tenga una estructura jurídica, un balance contable auditable y un responsable legal. Responsable. Se busca anclar lo celestial a la tierra a través de la burocracia. totalmente. Sin embargo, este afán persistente del ordenamiento jurídico por registrar, categorizar y dotar de certeza a la vida humana encuentra su reverso más complejo y doloroso cuando el sistema no debe enfrentarse a la presencia, a la innovación o a la creencia, sino al vacío absoluto. Ese tema. Me refiero a la manera en que los tribunales tienen que procesar las desapariciones inexplicables mediante la figura legal de la muerte presunta. Ese es un giro verdaderamente escalofriante en los registros y te devuelve de golpe a la fragilidad de la vida real. Frente a la burocracia de la construcción y el progreso, está la burocracia de la ausencia. Exacto. Al revisar los edictos judiciales, uno se encuentra de frente con citaciones que imponen un peso emocional enorme. Específicamente, hay constancia de 3 casos recientes distribuidos por distintas zonas geográficas del país. Ujú. En el Juzgado de Letras de Nueva Imperial se cita por primera vez a Juana Elisa Huayquiñirquilaqueo, bajo el apercibimiento formal de declararla presuntamente muerta si no comparece. En el primer Juzgado Civil de Talcahuano ocurre exactamente lo mismo con María Magdalena Torofuentes, indicando que su último domicilio conocido fue en la comuna de Hualpén. Sí. Y en el segundo Juzgado de Letras de Rancagua, el proceso está aún más avanzado. Ya van por la 3ª citación judicial para el desaparecido José Antonio Gaete Valenzuela, advirtiendo de manera inminente que de persistir su ausencia será declarado muerto presuntivamente por la ley. Son nombres, apellidos y documentos de identidad que representan historias vitales truncadas de forma abrupta y familias que han quedado sumidas en la peor de las incertidumbres posibles. ¡Qué duro!
Desde la perspectiva estricta del análisis institucional y jurídico, estos edictos muestran cómo el sistema legal necesita, de forma imperiosa y casi desesperada, poner un punto y final oficial al limbo humano. La maquinaria del Estado simplemente no está diseñada para funcionar con espacios en blanco indefinidos a nivel civil. Claro, es que la desaparición de una persona paraliza absolutamente todo su entorno legal. Exactamente. Las propiedades no se pueden traspasar, los herederos quedan bloqueados, las cuentas bancarias se congelan, los vínculos matrimoniales o civiles quedan suspendidos en el tiempo ante una desaparición sin rastro. Es un bloqueo total. Por ello, la ley dicta estos apercibimientos, una herramienta procesal para forzar una declaración de defunción legal ante la prolongada ausencia física. Es el intento más crudo y pragmático del derecho civil por otorgar un cierre administrativo y permitir que el resto de la sociedad siga funcionando allí donde la vida real solo ha dejado una herida abierta, sin cuerpo y sin respuestas. Es un contraste brutal y profundamente revelador. En esta exploración detallada que se ha realizado hoy, se ha recorrido un espectro de la administración pública que abarca literalmente todos los rincones y complejidades de la experiencia humana dentro de un país. Sin duda. Se ha empezado hablando del hormigón y la ingeniería crítica, de la logística casi imposible de mantener una planta de aguas fluyendo y los inhibidores de móviles funcionando en una cárcel al límite en Antofagasta. Mientras a pocos kilómetros, el Estado invierte en proteger el flujo de riego para los cultivos agrícolas del desierto. Un equilibrio dificilísimo. Se ha visto cómo los recursos masivos se reorientan en forma de unidades de fomento para abrigar del frío polar a los condominios sociales de la región metropolitana, y cómo se flexibilizan los plazos de ahorro para evitar que las familias vulnerables pierdan su oportunidad de un piso accesible en Coquimbo. Se ha presenciado la caza de talentos estatales, esa búsqueda intensiva de doctores en biotecnología molecular para blindar las fronteras intelectuales del país frente a los gigantes corporativos farmacéuticos y evaluar qué es una invención legítima. Fundamental hoy en día. Y se ha terminado observando con asombro cómo el papel oficial tiene que hacerle un espacio reglamentado a los dogmas religiosos y a los profesores de la fe, para, acto seguido, dictar sentencias frías destinadas a declarar legalmente la muerte de aquellos compatriotas de los que no ha quedado ningún rastro. Todo esto está ocurriendo de forma simultánea, en paralelo, todos los días del año. Y toda esa simultaneidad nos deja con una reflexión final. Una duda inquietante que vale la pena plantearse. Si observamos que hoy la maquinaria burocrática se ve en la obligación de regularlo absolutamente todo, desde la validación del genoma humano hasta la contabilidad del alma y el cierre legal de una desaparición física, ¿qué pasará en la próxima década? Es una gran pregunta. Cuando las inteligencias artificiales generativas comiencen a reclamar autoría autónoma sobre esas mismas patentes biotecnológicas que hoy evalúan los peritos. Claro. O cuando la huella digital, los avatares y las redes sociales de un fallecido presunto sigan interactuando de forma automatizada en Internet, generando contratos o patrimonio mucho después de que un juez de Rancagua o Nueva Imperial haya firmado su muerte legal. Es un vacío existencial y jurídico inmenso que inevitablemente los notarios y legisladores del futuro tendrán que enfrentar. Resulta verdaderamente asombroso detenerse a observar esos engranajes invisibles, esa humanidad profunda y los dilemas futuros que se esconden bajo un lenguaje aparentemente árido y formal. Ha sido una exploración absolutamente fascinante por las distintas capas que sostienen el orden de nuestra realidad cotidiana. Queda muchísimo material para seguir cuestionando cómo nos organizamos como sociedad y cómo intentamos dar respuesta tanto a lo cotidiano como a lo inesperado. Nos encontraremos en el próximo análisis a fondo para seguir desgranando aquello que mueve nuestro mundo. Hasta la próxima.